creer en Dios es saber que cada ser humano tiene una misión divina. Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, me alegro mucho. Hoy quiero hacer este video porque, yo estuve mirando últimamente muchas charlas de TED y algunas cosas son realmente muy interesantes y otras me empezaron a llamar mucho la atención, que es como un ateísmo a rajatablas, como un ateísmo extrañamente no muy científico. Voy a explicar qué es lo que me asombró. Cuando yo era más jovencita, a los 18 años, recurrí a una psicóloga porque, tenía como muchas ansiedades, muchas angustias y no tenía respuestas, ni sabía muy bien qué camino elegir, ni cómo resolverlo. Entonces pensé que lo mejor era consultar y tener algún tipo de tratamiento psicológico. Yo hasta ese momento había tenido una formación judía laica. ¿Qué quiere decir? Si bien era tradicionalista, o sea, creíamos en Dios y hacíamos algunas cosas que tienen que ver con la tradición judía, pero no había una gran profundidad en esto de creer en Dios, en ser creyente. Me refiero a que se creía en eso, pero también estábamos llenos de supersticiones o llenos de cuestionamientos que no nos permitían tener un vínculo con Dios, honesto. Tenía compañeras que, por ejemplo, me decían: yo no creo en Dios porque solo hablo con Él cuando necesito algo. Compañeras de la escuela no judía que estaba enojada con Dios porque un familiar cercano había muerto a pesar de que ella le había rezado mucho a Dios, y entonces ahora creía en una figurita que tenía de un osito, no me acuerdo qué era. Me refiero a que no había en ese momento, por lo menos para mí, yo no tenía un vínculo claro con Dios. Era así como una sensación, pero no estaba muy claro qué era Dios ni quién era Dios para mí. La cuestión es que cuando fui a la psicóloga yo le comenté algunas cosas que me estaban pasando y le dije: ¿por qué Dios? No sé qué. Y ella me dijo: ¿qué Dios? El del cielo, pero con una manera así muy categórica de qué estupidez estás hablando. Y yo tenía 18 años, había ido a la psicóloga porque no me sentía segura de mí misma, porque tenía muchos problemas, porque no sabía cómo resolverlos. Y en un solo gesto me cortó el vínculo precario que yo tenía con Dios, y desde ese momento, entre comillas, me transformé en una atea, como digamos, sin negar en mí la creencia, fuese una cosa así de automática. En realidad lo que me pasó en ese momento es que alguien que en ese momento yo le estaba otorgando la autoridad en mi vida, en lo que a mí me estaba pasando, ridiculizó que yo creyera en Dios. Y esto es algo que yo estoy viendo en estas charlas de TED que digamos que son básicamente traen gente científica, gente intelectualmente muy alta,
con procesos de todo tipo y de superación, de autosuperación, y son realmente algunas charlas son muy conmovedoras y muy maravillosas del poder potencial que tienen los seres humanos, del poder de cambiar sus vidas, sus propias vidas, las vidas de otros, etcétera, etcétera. Y ayer en una de las charlas, uno de los filósofos que estaba hablando de que, bueno, los religiosos no tienen todas las cosas malas, sino que hay cosas muy buenas de los religiosos, y traía cosas de los religiosos como este concepto de comunidad, este concepto de unir, como los judíos que unen el cuerpo y el alma en sus acciones, etcétera, etcétera. Y decía como que el no creyente tendría que adoptar esas cosas sin la doctrina. Y bueno, me parecía como un principio de paz entre el no creyente y el creyente. Mejor dicho, entre el ateo y el creyente, o el que cree en Dios. Porque el no creyente también cree, pero cree en otras cosas. Cuando de golpe esta persona, este filósofo, escritor, dice porque Dios no existe. Y eso me llamó mucho la atención, porque me choqueó la manera insolente de referirse a algo que él no puede probar. O sea, me pareció básicamente poco científico, poco serio. Entonces vamos a aclarar unas cosas con mi sentido común, porque yo no tengo ni formación filosófica ni científica, solamente estudié Torá, y no toda mi vida, sino los últimos casi 20 años, pero yo lo que quiero es como hablar desde el sentido común. Vamos a decir así, los que creen en Dios y los que no creen en Dios tienen muchas cosas en común. Dentro de los que creen en Dios hay gente buena y hay gente mala. ¿Qué quiere decir? Hay gente que hace el bien y hay gente que hace el mal. Y dentro de los no creyentes en Dios hay gente buena y gente mala, gente que hace el bien y gente que hace el mal. No es constante, pero hay de todo en ambos márgenes de la creencia, digamos, de la creencia en Dios o de la creencia en otras cosas, que puede ser el poder potencial del ser humano, la capacidad intelectual del ser humano, el azar, otras cosas, ¿sí? Dentro de los que creen en Dios hay gente que utiliza la religión, la doctrina, para liberar a las personas de lo que fuese, de la culpa, de las limitaciones, y hay gente o grupos de personas que utilizan la religión o la doctrina para oprimir a las personas, para someter a las personas. Dentro de los no creyentes en Dios también hay gente o grupos o sistemas tanto educativos como sistemas de gobierno que provocan el sometimiento de las personas o que las liberan. O sea, en las dos márgenes vamos a ver que tanto una doctrina religiosa o los creyentes, digamos, en Dios, como los no creyentes en Dios con sus doctrinas de otro tipo, son igualmente sometedores y también llevan
adelante proyectos de discriminación, adelante proyectos de violencia, de acoso, etcétera, etcétera. Ambos. Entonces, no podemos decir que el que cree en Dios es mejor que el que no cree, o el que no cree en Dios es más inteligente o más sabio o más libre que el que cree, porque en realidad en el mundo y en la historia de la humanidad vemos que tanto los creyentes en Dios como los que no creen en Dios han cometido atrocidades de todo tipo, tanto en lo privado como en lo, digamos, en lo plural, en lo público. Entonces, ¿por qué hago este video? Porque hay mucha gente que teme decir que cree en Dios, o le da pudor decir que cree en Dios, porque hay una gran cultura que está en contra, y esa cultura se pone las banderas de liberales y de que lo científico está por sobre todas las cosas, o de las leyes naturales, y ponen como una caricatura del que cree en Dios como alguien que no sabe qué hacer con su vida, y entonces elige una religión para bueno, que le digan lo que tiene que decir. Eso también sabemos que no es verdad, porque tanto en el mundo religioso, todos, o por lo menos gran parte del mundo religioso, del mundo que cree en Dios, sabe que el hombre igualmente tiene libre albedrío, que no importa qué diga la doctrina, o qué diga la religión, o qué diga la palabra divina, que diga Dios, siempre el hombre tiene la capacidad para elegir, o tiene la libertad para elegir hacer una cosa o no hacerla, hacer otra cosa o no hacerla. Y en el mundo secular, o en el mundo ateo, o en el mundo que dice no creer en Dios, también el hombre tiene libre albedrío, y también el hombre está sometido a determinadas reglas que por ser comunes, por ser cotidianas, la persona ni siquiera se da cuenta de que está sometido a un régimen, y que acepta un régimen sin cuestionarlo, simplemente porque está muy sumergido en esto. No sé, como ejemplo, usar corbata, o determinadas reglas culturales, o cosas que se rompen cuando uno cambia de sociedad, que se da cuenta que está viviendo, sí, con una doctrina que está tan incorporada a nivel por la educación, por la cultura, que ni siquiera registra que es una doctrina. Entonces, en ambos mundos, digamos, en el mundo del que cree en Dios como en el mundo del que no cree en Dios, en ambos mundos también existe esto de estar sumergido en una especie de realidad que aparentemente nos sacaría el libre albedrío, porque alguien que sigue la moda y no cree en Dios tiene una creencia en otra cosa, que bueno, le quita de alguna manera el libre albedrío de vestirse como se le ocurra, por decir un ejemplo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de mi video? Es decir, es cierto que los que creemos en Dios tal vez no tengamos la manera de comprobar que Dios existe, y tampoco sé si es importante. Hay muchas cosas invisibles en el mundo, y muchas cosas que no sabemos cómo explicar, y sin embargo no vamos a decir que no existen con la certeza que dijo este filósofo. El amor
y los pensamientos y las intenciones. Hay muchas cosas que son invisibles o son inmedibles y no vamos a decir que no existen con esa certeza. Y sin embargo, esta frase de porque Dios no existe, de alguien que viene del mundo de la ciencia, es escalofriante, porque a ningún científico se le va a ocurrir decir no existe la cura para el cáncer, por el hecho de que todavía no exista una cura efectiva para todo el mundo, para todos los enfermos de cáncer. ¿Por qué? Porque el científico deja abierta la posibilidad de que en algún momento sí exista esa cura. Entonces decir que con certeza que Dios no existe porque no existen las herramientas todavía o porque científicamente no se puede comprobar o lo que sea, me parece infantil, me parece como poco científico, me parece poco serio. Uno puede decir yo no creo en Dios, uno tiene toda la libertad para decirlo. Yo creo, como dicen muchos, en el ser humano. En el ser humano que yo pregunto, ese ser humano que invierte millones y millones y millones de dólares para viajar a Marte y no puede invertir millones y millones o menos de dólares para favorecer a todos los que viven en África y no tienen agua potable o no tienen comida. ¿En qué ser humano se cree? O sea, uno no puede creer en el ser humano en general, puede creer en algunos valores que algunos seres humanos tienen y otros no. Pero esto ocurre tanto dentro del mundo de los que creen en Dios como de los que no creen en Dios. Alguien que cree en Dios y roba puede estar pidiéndole a Dios que la policía no lo agarre. Y alguien que dice no creer en Dios puede ser alguien que alimente a los chicos, a los niños del barrio en su comedor privado porque quiere que nadie tenga hambre. Entonces, yo a lo que voy es que cada uno tiene libertad de decir creo en Dios o no creo en Dios. Todo el mundo tiene la libertad de buscar espiritualmente respuestas a la vida, tiene posibilidades y tiene derecho a buscar científicamente respuestas a la vida. Lo que no se puede es decir, afirmar que Dios no existe, porque esto no conozco, por lo menos en mi ignorancia, no conozco a nadie que pueda comprobar una cosa así. Entonces, dejemos esa afirmación como pregunta, si Dios existe, y en todo caso, veamos qué tipo de ser humano, ya sea creyente o creyente en Dios o creyente en cualquier otra cosa, qué tipo de ser humano estamos tratando de ser y hacia dónde estamos educando a nuestros hijos. Bueno, muchas gracias, nos estamos viendo.